Gracias a todos por vuestra asistencia a este acto con el que damos comienzo los actos, valga la redundancia, de los 75 años de la reorganización de la Archicofradía en el barrio de Heliópolis. Gracias al Consejo General de Hermandades y Cofradías por la cesión para el día de hoy de esta capilla que, como todos sabéis, en el año 1907 llegaron los claretianos a Sevilla y en el 12 le cedieron, desde Palacio Arzobispal, le cedieron esta capilla de Santa María de Jesús y en el 1915 se asentó o se inició la archicofradía en esta capilla. Aquí serían los primeros Aves María que rezaron en honor del Inmaculado Corazón de María, y este es el motivo por el que la hermandad decidió que este acto que vamos a escuchar de nuestro hermano José Miguel Garrido, que va a contar o va a narrar un poco la historia de nuestra hermandad, la historia de la archicofradía, pues decidimos que fuera aquí, quizá alejado de nuestro barrio, sin lugar a dudas, pero bueno, pensamos que era el sitio idóneo y bueno, nada más, simplemente reiterar las gracias al Consejo, a vosotros por vuestra asistencia, y le paso la palabra al teniente, a Joaquín Garrido, que va a hacer una pequeña presentación de José Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, queridos hermanos y amigos, en este día tan especial para nuestra archicofradía, es para mí una gran alegría presentaros al conferenciante que nos acompaña en este viaje a través del tiempo para conocer mejor la historia de nuestra corporación. Se trata de nuestro hermano, don José Miguel Garrido Granado. José Miguel no solo es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte, y licenciado en Derecho, sino también un apasionado de la investigación, un docente vocacional y desde ahora un gran conocedor de la historia de nuestra archicofradía. Su formación, avalada por la Universidad de Sevilla y por un máster en estudios históricos avanzados, lo convierte en una persona idónea para guiarnos en este viaje apasionante. Durante 25 años, José Miguel dedicó su vida a la docencia, inspirando a miles de jóvenes con entusiasmo y transmitiéndoles su pasión por la historia. Su labor docente en Andalucía y Castilla y León, especialmente en el Colegio San Antonio María Claret de Sevilla, dejó una huella imborrable en sus alumnos. Funcionario del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía, en la actualidad se encuentra destinado, no por casualidad, en la Consejería competente en materia de cultura. Esta actividad profesional la compagina con su gran pasión, la investigación histórica. Su profundo conocimiento de la historia, junto con su rigor científico, garantiza la calidad y la precisión de su trabajo. Conocedor como soy de primera mano del tiempo y de la dedicación que ha invertido en este estudio, creo que es de justicia mostrarle nuestro más profundo agradecimiento. Su exhaustiva investigación nos permitirá conocer mejor las raíces de nuestra hermandad, comprender su evolución a lo largo de los años y sentirnos aún más orgullosos de formar parte de ella. Estoy seguro de que su conferencia será apasionante para quienes amamos a la archicofradía y que sus palabras nos transportarán a un pasado labrado por decenas de archicofrades llenos de fe y amor por nuestras tradiciones. Sin más preámbulos, escuchemos las palabras de este investigador incansable, este apasionado de la historia, al que, como muchos de vosotros sabéis, quiero como a un hermano. Así que disfruten de la conferencia. Bueno, pues muchas gracias por estas amables palabras de presentación doblemente fraternas. Quisiera también empezar pues dando las gracias efectivamente al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla por cedernos este local, ¿no?, y por su hospitalidad en esta capilla de Santa María de Jesús, donde, como ya ha adelantado nuestro hermano mayor, pues se hunden las más profundas raíces de nuestra hermandad, ¿no? Igualmente quiero agradecer a la Junta de Gobierno el que confiara en mí para realizar esta investigación, que sin duda pues ha sido una fuente de satisfacción como historiador y como hermano, ¿no?, de la hermandad. Bien, el origen más remoto de nuestra hermandad, como sabemos, pues se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, que fue erigida como parroquia en 1809
y donde unos años después, en 1832, llegó el atribulado padre Charles Eleanor Dufrich de Guenet, que había sido ordenado sacerdote en 1805 y que contaba en ese momento con 54 años. La actividad pastoral que encontró era prácticamente nula y sus esfuerzos por revitalizarla pues no tenían ningún resultado, hasta el punto de que se plantea dimitir como párroco y marcharse. Pero afortunadamente, pues en diciembre de 1836, durante una celebración eucarística, pues recibió la inspiración para dedicar su tarea y ponerla bajo la protección del corazón de María, celebrando una función dedicada a implorar la misericordia divina, que encontró pues un inusitado eco entre los feligreses que habitualmente pues no asistían a la iglesia, ¿no? Este éxito hizo que unos días después el arzobispo de París, Monseñor de Quelen, firmara un decreto de elección canónica de la que se denominó Asociación de Plegarias y Ruegos en honor del Santísimo e Inmaculado Corazón de María Santísima, para obtener por su mediación la conversión de los pecadores. Esta asociación tuvo un crecimiento exponencial, primero en París y después en toda Francia y en algunos países europeos. De manera que en 1838 el Papa Gregorio XVI firmaba un breve apostólico en el que elevaba la asociación a archicofradía, permitiendo a sus directores, que habían de ser los párrocos de Nuestra Señora de las Victorias, que agregasen a ella todas las asociaciones que se estableciesen en lo sucesivo. Mientras ocurría todo esto, en Cataluña iniciaba su ministerio sacerdotal un joven Antonio María Claret, ordenado en 1835, y que en su autobiografía manifestó que María Santísima es mi madre, mi madrina, mi maestra, mi directora y mi todo después de Jesús. Efectivamente, la devoción mariana es uno de los rasgos de la espiritualidad del Padre Claret, y a partir de los años 40 del siglo XIX pues se concentra en la vocación del corazón de María, adoptando desde muy pronto la costumbre de establecer la archicofradía en todas las poblaciones donde misionaba, primero en Cataluña, después en las Islas Canarias. Posteriormente, cuando fue consagrado arzobispo de Santiago de Cuba, lo primero que hace al llegar a su diócesis es consagrarla al corazón de María y ordenar que se estableciese la archicofradía en todas sus parroquias. A su vuelta a España, como confesor de la reina Isabel II, y por su mediación, la reina solicitó al Papa la celebración de la fiesta litúrgica del Corazón de María en España, cosa que se concedió a través del decreto Regni Hispaniarum en 1862, fijando la fiesta litúrgica el cuarto domingo de agosto. Esta devoción del Padre Claret por el Corazón de María fue parte del legado que entregó a la congregación que había fundado justo antes de partir para Cuba, congregación a la que no por casualidad dio el nombre de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. La entrega de la congregación a la archicofradía fue plena desde el primer momento, de forma que en 1859 el padre José Cifré, en ese momento superior general de los misioneros claretianos, como son habitualmente conocidos, solicitaba al Vaticano el privilegio de poder erigir la cofradía en los lugares, la archicofradía en los lugares donde misionasen. Ese privilegio efectivamente le fue concedido en octubre de 1860 por el Papa Pío IX, concediéndoles el privilegio de erigirla en los lugares donde predicasen con solo la licencia del ordinario y el consentimiento del párroco. Este privilegio fue posteriormente confirmado en 1909 por el Papa Pío X. De manera que durante todo ese tiempo pues la congregación siguió extendiendo la archicofradía. En 1889 el mismo padre Cifré había dirigido una circular a los misioneros claretianos dándoles instrucciones sobre cómo habían de organizar y sobre las normas de funcionamiento de la archicofradía, y aprobando incluso unos estatutos. Un poco después, en 1910, el Gobierno General publicó el Manual del Archicofrade del Inmaculado Corazón de María, que fue revisado y reeditado en 1943. Otro hito importante en la evolución general de la archicofradía fue en 1960, cuando estas archicofradías fundadas por los misioneros claretianos quedaban agregadas a la Basílica del Inmaculado Corazón de María de Roma, y ya no era necesario acudir a la de París, ¿no? Aunque para ese momento la nuestra de Sevilla pues ya existía, ¿no? Respecto a la provincia bética, que actualmente está integrada en la provincia claretiana de Fátima y que comprendía en España los territorios de Extremadura, Andalucía y Canarias, fue creada en 1906 y también la archicofradía pues encontró una rápida difusión.
Sabemos por el libro publicado por el padre Manuel Carrasco con motivo del centenario de la fundación de esta provincia que hacia 1958 existían unas 300 archicofradías, aunque indica que solo unas 40 tenían una verdadera vida de hermandad, entre las cuales sin duda pues se encontraba ya la nuestra de Sevilla, ¿no? Y efectivamente, respecto a la Archicofradía de Sevilla, sabíamos que había existido una corporación en esta capilla de Santa María de Jesús, pero apenas teníamos noticias más que su posible creación en 1907, se decía en la nota histórica que antecedía a nuestras reglas, y fecha estimada seguramente porque era el año en que llegaron los misioneros claretianos a Sevilla. Pues bien, en el transcurso de la investigación he podido documentar bastantes datos sobre aquella época, investigando no solo en el archivo de nuestra hermandad, sino también en el archivo de esa antigua provincia bética de los misioneros claretianos, donde bueno, pues he encontrado algunos documentos con bastante información, ¿no? En concreto, unos cuadernos con un registro de gastos e ingresos de aquella archicofradía entre 1916 y 1947, un registro de socias elaborado en 1925 con los coros que había en ese momento y el nombre y apellido y la dirección de las personas que lo componían. En ese mismo cuaderno hay otro registro de 1928, aunque ese está bastante más incompleto, y estos son documentos propios y específicos de la archicofradía, ¿no? en aquel momento. Hay otros documentos internos de los claretianos, en concreto 2 memorias de la casa, de la comunidad claretiana de aquel momento. Una de 1926, redactada con motivo del 20º aniversario de la fundación de la casa, y otra fechada el 31 de diciembre de 1929, que abarca los años 26 a 29 y que fue redactada para ser presentada en el capítulo provincial que se celebró en 1930. Además de estos 2 documentos, también en la crónica de la Casa de Sevilla, de la casa esta de la calle San Gregorio, que abarca desde 1907, como ven ahí, el primer tomo llega hasta el 29 y hay un segundo cuaderno que se extiende hasta 1947, que es cuando se cerró esta casa, ¿no? Pues bien, con toda esta documentación sabemos que efectivamente la primera comunidad de misioneros claretianos se fundó en Sevilla en el año 1907 y se establecieron una primera residencia provisional desde la que rigieron la iglesia de San Gregorio en la calle Alfonso XII y donde ya ubicaron una primera imagen del Corazón de María. Sin embargo, fue en el año 1911 cuando el arzobispo de Sevilla, que entonces era el cardenal Enrique Almaraz y Santos, llegó a un acuerdo con la congregación cediéndoles una casa construida ex profeso, que entiendo que es donde hoy se ubica el Consejo de Hermandades, así como esta capilla de Santa María de Jesús, donde medio siglo antes había predicado el padre Claret en 1862 a su paso por Sevilla como parte de la corte de la reina Isabel II. Las obras de la casa y la adecuación de la capilla se prolongaron hasta 1915, en el que se indica en la documentación que se instaló el mobiliario y la luz eléctrica en la capilla. En mayo de 1915 se inauguró solemnemente una celebración presidida por el señor cardenal y celebrada por el provisor de la diócesis, don Miguel del Castillo, asistido por los párrocos del Sagrario y San Andrés y con predicación del Padre Superior de los misioneros claretianos. En octubre de ese año 1915 se recoge en la crónica de la casa una frase muy lacónica y precisamente por ello bastante contundente sobre la archicofradía. En esa frase se indica que en el mes de octubre se celebró con toda solemnidad la novena del Corazón de María, quedando canónicamente establecida en nuestra iglesia la archicofradía. Este hecho se recoge también en la memoria de 1926, que se extiende un poco más, está el texto dividido en dos páginas, y se dice que apenas se abrió al culto la capilla del antiguo seminario, que fue en mayo de 1915, se pensó en la archicofradía y en octubre del mismo año 1915, en que se celebró por vez primera la novena del Corazón de María, se estableció canónicamente la mencionada archicofradía del Corazón de María. Por tanto, queda documentado, ¿no?, que la fundación de aquella primitiva archicofradía del Corazón de María en Sevilla se produjo en octubre de 1915 y no en 1907 como se pensaba hasta ahora, ¿no?, constituyendo pues el germen inicial de la archicofradía que hoy radica en Heliópolis. La institución en aquel momento era fundamentalmente femenina. En los coros estos que aparecen en el registro,
todos los nombres que aparecen son de mujeres y las directoras de coro es una de ellas, ¿no? Aparecen 19 coros con un total de 377 socias, que es como se denominaban entonces a las hermanas, ¿no? Las direcciones que aparecen en ese registro nos permiten ubicar geográficamente dónde estaba la archicofradía en ese momento, ¿no? Ahí sobre el plano de la ciudad he colocado el símbolo rojo con la ubicación de esta capilla, de la Puerta Jerez, y como ven la mayoría de los símbolos están justo alrededor, por el centro de la ciudad. Y los más lejanos, pues hay una hermana que aparece en la Alameda de Hércules, alrededor de la Puerta del Sol y en la barriada de Nervión, ¿no? Como se decía en ese momento. En la memoria de 1929 hay un párrafo que, desde mi punto de vista, explica cuál fue la naturaleza de esa primitiva archicofradía. Dice literalmente: no tiene junta de gobierno, ni presidenta, ni camareras, ni tampoco reglamento aprobado por el ordinario, porque, según la opinión del actual eminentísimo prelado, en las asociaciones de hombres y mujeres los varones deben llevar la dirección, y como en nuestra archicofradía de Sevilla son pocos los caballeros, se ha preferido quedar de esta manera, llevando a las cuentas un padre, que hoy es el padre Díaz, como representante del reverendo Padre Superior. Bueno, de este párrafo podemos destacar varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que quizás más llame la atención a nuestra sensibilidad de principios del siglo XXI, ¿no? Y más en un día como hoy, es esta situación, ¿no?, de las mujeres. No podemos interpretar el párrafo con nuestra sensibilidad, es un párrafo de hace 100 años, en una sociedad completamente distinta y en la que las mujeres en muchos ámbitos estaban directamente excluidas, ¿no? Entonces, en la Iglesia, dentro de la Iglesia, pues participaban, aunque es cierto que de manera pues subordinada a los hombres, ¿no? En segundo lugar, también destacar que, aunque se dice que son pocos, pero también había varones en aquella primera archicofradía, ¿no? También me gustaría llamarles la atención sobre el sacerdote que se cita, el padre Díaz, del que volveremos a hablar porque sin duda fue un personaje importante en aquella archicofradía en la segunda mitad de la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? En todo caso, también en este párrafo creo que queda de manifiesto que aquella archicofradía pues carecía de reglas, de junta de gobierno, ni había sido aprobada por el arzobispo, que era uno de los requisitos que aparecía en el privilegio papal concedido a los misioneros claretianos, ¿no? De hecho, en ese documento, un poco más adelante, se indica que parece que no está todavía agregada a la de París. Por lo tanto, esa archicofradía era un potente instrumento pastoral de los misioneros claretianos, pero carecía de personalidad jurídica. En esa misma memoria de 1929 se hace también un listado de los cultos ordinarios y del culto extraordinario que se celebraba en esta capilla, de las cuales le pongo una imagen, pero pueden ustedes contemplarla directamente. Y de ese culto extraordinario, pues la archicofradía aparece como un protagonista principal, ¿no? Se habla de la novena al Corazón de María, una función mensual de la archicofradía, el triduo anual de la visita domiciliaria, unos ejercicios espirituales que se celebraban en Cuaresma y la hora santa eucarística. De todos ellos, el culto más importante, sin duda, era la novena, de la cual la crónica de la Casa de los Misioneros Claretianos recoge año tras año su celebración y nos va dando datos en los distintos años sobre los detalles, ¿no?, de la celebración de este culto, que sin duda, pues, en algunos aspectos era bastante diferente al actual, ¿no?, puesto que, como digo, nos encontramos en un contexto social bastante diferente y en un contexto eclesial, pues, anterior al Concilio Vaticano II, ¿no?, aunque en otros aspectos también tiene ciertas semejanzas, ¿no? Y en efecto en la crónica pues se habla, muchos años se cita la concurrencia de fieles, indicándose que habitualmente era muy numeroso, que llenaban la capilla por completo y que incluso muchos tenían que quedarse en el jardincito que había delante de la puerta, ¿no? También se habla del exorno del altar, mencionando las personas que colaboraban en él, los anuncios que se utilizaban para anunciar la novena, ¿no?, anuncios de mano que se repartían en las misas o grandes para colocar en las paredes. Se cita muchos años el que se habían repartido estampas de recordatorio, como se hace actualmente, aunque en aquella época los años que incluía una reproducción fotográfica se indicaba como una novedad, ¿no?, puesto que no sería tan habitual, ¿no?
Y también se cita el acompañamiento musical, que como sigue siendo en la actualidad, pues es un elemento importante, ¿no?, para la celebración de la novena. Cada vez que se podía, se contaba con una capilla musical que componían los propios misioneros claretianos de la casa o incluso venidos de fuera para esa ocasión, cantores y músicos de la capilla de la catedral o incluso contratados al efecto, y también se indica muchos años que los fieles participaban en los cantos, ¿no? Un dato que casi todos los años se recoge es el nombre del sacerdote que predicaba la novena, de manera que podemos reconstruir el listado prácticamente completo, salvo precisamente los 2 primeros años en que no se recogió ese dato. El primer nombre que aparece es el del padre Nicomedes Llorente, destinado en ese momento en la Casa de Córdoba, que predicó la novena del año 1917. En el año 23 predicó por primera vez el padre Mariano Mediavilla, que después tendría bastante protagonismo en la hermandad, y el padre Díaz, que citábamos anteriormente, cuyo nombre completo es Antonio de Padua Díaz de Castro, predicó en los años 25, 28 y 30. La novena del año 1928 debió ser especialmente lucida porque ahí la crónica se extiende un poco más y recoge casi todos esos aspectos que le he dicho, ¿no? La crónica de la comunidad claretiana. Y dice así: desde el primer día se notó mayor afluencia de fieles que en años anteriores, llenándose por completo la capilla. Varios factores contribuían a ello. El predicador, reverendo padre Antonio Díaz, de esta comunidad, ya conocido y admirado por los archicofrades y devotos que acuden a muchas funciones. El ornato del altar, primorosamente preparado con flores y 4 candelabros nuevos, y un paño de altar regalo de doña Natalia Brambati y su hija, la señorita Anita Siboni. Las colgaduras de terciopelo grana, también nuevas, que cubren los paños de pared desde el retablo mayor a los altares laterales, costeados por la archicofradía. Y últimamente los cantos, ejecutados a perfección por la capilla de cantores y por el pueblo como en años anteriores. También se recoge en la crónica la participación del resto del clero sevillano, indicando la asistencia habitual de los canónigos de la catedral, que generalmente eran los encargados de realizar la reserva, tarea que habitualmente realizaba el propio arzobispo el último día de la novena, especialmente durante el pontificado del cardenal Eustaquio Ilundain y Esteban, entre 1920 y 1937, que tuvo una relación especialmente estrecha con los misioneros claretianos, llegando a disponer que su confesor fuera el sacerdote que ocupara el puesto de superior de la comunidad. Algún año incluso se invitó a miembros de otras órdenes a predicar, como en 1923, en que correspondió al capuchino Luis de Valencina, superior de la Casa de Antequera de su orden. Respecto al resto de cultos, las citas son bastante más puntuales. Se habla con frecuencia de la función mensual que se celebraba los cuartos domingos de cada mes, la hora santa eucarística, que se inauguró el 30 de abril de 1916, que fue el primer domingo tras la Semana Santa de aquel año, y la visita domiciliaria del Corazón de María, que consistía en esas urnas con una reproducción del Corazón de María que iba de casa en casa de la feligresía para que las familias pudieran reunirse a su alrededor, y que fue instaurado por la archicofradía en 1926. En la memoria de 1929 se contabilizan 11 urnas, más otras 2 que recibían el nombre de enfermeras, porque se llevaban a casas de las hermanas que estuvieran enfermas y no pudieran asistir a la capilla para los cultos. En el año 36 había ascendido ya a 23. Anualmente, en el mes de enero, se celebraba el triduo de la visita domiciliaria para potenciar esta devoción, ¿no? Y por último, en la Cuaresma, que es donde se celebraban unos ejercicios espirituales en esta capilla de Santa María de Jesús, de los que la crónica normalmente indica que asistían archicofrades y demás señoras, o otras fórmulas parecidas, es decir, que se dirigían fundamentalmente a mujeres, y estas eran mayoritariamente pues, miembros de la archicofradía. Respecto a las imágenes y enseres de aquella época, sabemos que el 28 de mayo de 1916, en la función de la archicofradía, se bendijo una imagen del Corazón de María que se había adquirido al tallista José Gil, que además se encargó de restaurarla. De esta imagen, la crónica dice que era muy apreciada de los entendidos por su corte clásico y sabor antiguo, y fue costeada con diversos donativos o limosnas de fervorosos archicofrades, acompañándola un bellísimo pedestal y dosel dorados de estilo gótico en consonancia con la capilla. Junto a esta imagen, en esta capilla hubo algunas más que aportaron los misioneros claretianos en esos altares laterales que sabemos que se inauguraron a principios de 1917, pero que bueno, pues hoy, como vemos, no existen.
Junto en el altar del Inmaculado Corazón de María, junto a él se ubicaron una imagen de San José y otra de San Miguel. Y otro altar estaba dedicado al Sagrado Corazón de Jesús con las imágenes de Santa Teresa y Santa Catalina de Siena. Un objeto que creo que procede de aquella época es este estandarte, aunque en el archivo de la Hermandad hay algún documento que se refiere a un estandarte del siglo XVIII o principios del siglo XIX, pero que evidentemente es una fecha demasiado lejana. En el libro de cuentas de la Archicofradía, en el mes de mayo de 1929, aparece un donativo anónimo de 50 pesetas con el concepto para el estandarte. Y ese mismo mes un pago de 145 pesetas con el concepto varal del estandarte. Por lo tanto, entiendo que se estaba haciendo en esta época y después les diré exactamente en qué momento creo que fue estrenado. En octubre se realiza un nuevo pago, en octubre era cuando se celebraba la novena en aquella época, un pago de 69 pesetas para abonar la factura a Ramírez por fotografías de altar y estandarte. Por lo tanto, debía ser un objeto nuevo en ese momento, ¿no? También se recoge en la crónica cómo en la novena, en distintos años, pues se estrenaron una serie de objetos litúrgicos y que quedan recogidos en ese documento, ¿no? Pues bien, esta archicofradía, aun careciendo de personalidad jurídica, contó con hasta 2 archicofradías filiales, una en Osuna y otra en Huelva. La de Osuna debió fundarse en algún momento entre 1915, que como hemos visto es cuando se fundó la Archicofradía de Sevilla, y 1926, porque en este documento, que es la memoria redactada ese año, ya se recoge su existencia, ¿no? Indicando que contaba con 30 coros y 6 urnas de la visita domiciliaria. En otro documento se indica que en 1936 se celebró una nueva misión en Osuna, indicándose que fue pedida y costeada por la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, que otros misioneros nuestros establecieron en Osuna en la misión anterior. Respecto a la de Huelva, se habla de ella en la memoria de 1929, indicando que se había fundado ese mismo año por el padre Díaz, que ya conocemos, que había ido allí a predicar unos ejercicios espirituales a las alumnas de la Escuela Normal de Magisterio ese mismo año, ¿no? Esta memoria de 1929 cita las dos archicofradías y tiene a continuación una frase que no me resisto a leerlo, indicando que en esta capilla de Santa María de Jesús no han podido formarse otras asociaciones porque en Sevilla están ahitos de cofradías y miran con prevención cualquier otra devoción o asociación nueva. A la vista de la evolución posterior, yo me atrevería a decir que no se estaba lo suficientemente ahitos de cofradías en Sevilla, afortunadamente, ¿no? Bueno, en el año 1929 fue un año muy importante en la ciudad de Sevilla porque se celebró la Exposición Iberoamericana y en el contexto de esa exposición pues, se organizó un congreso mariano en el mes de mayo que presidió el cardenal Ilundain como legado del Papa Pío XI, y en el marco de ese congreso mariano se celebraron varios congresillos dedicados a distintas advocaciones y entre ellos este congresillo especial del Inmaculado Corazón de María, que queda recogido en la crónica oficial del Congreso Mariano, que es un documento enorme de más de 1000 páginas que se pueden localizar en internet y con toda esta información. La comisión organizadora del Congreso le encargó a la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María pues la organización de este congresillo y el Gobierno General nombró como delegado para la organización al padre Díaz de Castro, que seguimos conociéndolo, ¿no? Como ven ahí, pues el congresillo se celebró en la parroquia de Santa Cruz y se inscribieron 60 asociaciones extraordinarianas de toda España, con un total de 200 participantes y además de 72 sacerdotes claretianos, entre ellos el obispo de Pasto en Colombia o el de Tarija en Bolivia, el superior general de la congregación, que también asistió, y el superior provincial de la Bética, que era el padre Cándido Catalán. Se dictaron varias conferencias y ponencias, entre las que podemos destacar la del obispo de Pasto, Antonio María Puello, que habló sobre la excelencia de la archicofradía. El padre Mariano Mediavilla disertó sobre los procedimientos para extender la archicofradía, en la que después él sería un experto. Y nuestro padre Díaz de Castro presentó una ponencia sobre aspiraciones colectivas para el porvenir de nuestra archicofradía. Entre las conclusiones del congresillo se destacaba el carácter esencial de la archicofradía para difundir la devoción al Corazón de María, así como el carácter social de la misma, ¿no?
Pues bien, en la tarde del 19 de mayo de 1929, en el contexto de este Congreso Mariano, se celebró una procesión extraordinaria con distintas imágenes marianas vinculadas al descubrimiento de América. Ahí aparece la imagen de la izquierda de la Virgen de la Iniesta y en la de la derecha la Virgen del Buen Aire, de la capilla del Palacio de San Telmo. Y como ven, en las dos imágenes se aprecian que le acompañaban pues hasta 30 estandartes de distintas asociaciones marianas en el mes en el que hemos visto que se estaban haciendo pagos y recibiendo donativos para el estandarte de nuestra archicofradía. Así que me atrevería a decir que ese estandarte fue estrenado la tarde del 19 de mayo de 1929 en esta procesión extraordinaria por parte de la archicofradía, que era una de las anfitrionas del Congreso, ¿no? Y desde entonces pues sigue acompañando a nuestra titular, actualmente pues por las calles de Heliópolis, ¿no? El padre Antonio de Padua Díaz de Castro, me detengo un momento en él porque bueno, hemos visto toda su dedicación, ¿no?, a la archicofradía, que para él sin duda pues debió ser una vocación específica. No he logrado encontrar el lugar y fecha de nacimiento ni de su ordenación sacerdotal. Sí sabemos que en 1915 publicó un libro titulado La declamación en la oratoria sagrada, publicado por la editorial del Corazón de María de Madrid, y que fue destinado a la Comunidad de Sevilla en 1925, donde permaneció 6 años hasta su fallecimiento. En esos 6 años, 3 de ellos predicó la novena, como he indicado anteriormente, en 1925, 1928 y 1930, indicándose siempre pues, que ya era conocido y admirado por los archicofrades y por los devotos y tal, ¿no? Es decir, que era una persona ya conocida. Por lo tanto, no sé si es que estuvo anteriormente en Sevilla o incluso que él mismo fuese sevillano, ¿no? Todos estos servicios que he ido relatando pues lo convierten en un auténtico apóstol, ¿no?, del Corazón de María. El padre Díaz de Castro falleció el 4 de abril de 1931, hecho que se recogió en la crónica de la comunidad en la que estaba destinada, diciendo que debe hacerse constar en esta crónica que durante los 6 años que ha permanecido en esta comunidad ha trabajado incesantemente en la predicación, que siempre fue recibida con aceptación y aplauso por las condiciones excepcionales de que estaba adornado, por la erudición vastísima que mostraba en sus sermones y por los finos modales y esmerada educación que manifestaba en sus conversaciones. Su recuerdo perdurará mucho tiempo entre nosotros, ni tampoco lo olvidarán fácilmente los muchos amigos y personas devotas que frecuentan nuestra capilla y los cofrades y mayordomos de las cofradías a quienes predicó sus más solemnes novenas y panegíricos. Debió ser un personaje, como digo, conocido no solo en nuestra archicofradía, sino en general en el mundo cofrade de Sevilla, ¿no? Llegamos así a los años 30, en los que, como sabemos, pues se proclamó la Segunda República, régimen que generó una fuerte polarización política y social en nuestro país. La Crónica Claretiana, que es un documento pues, de una comunidad religiosa y donde se habla pues, de los misioneros que son destinados a la comunidad, los que van a otros sitios, las predicaciones que hacen y tal, no recoge prácticamente ningún dato sobre la situación política del país, ni durante el convulso reinado de Alfonso XIII, ni del golpe de Estado de Primo de Rivera, ni la dictadura posterior. Pero el día 14 de abril de 1931, el cronista sí apuntó lo siguiente: en este día se proclamó la República en España. De este hecho no merece consignarse nada en la crónica. Con cierto desdén, pero deja constancia de ese hecho que se intuía que evidentemente iba a tener consecuencias para la Iglesia, ¿no? Y efectivamente, apenas un mes después, el 12 de mayo de 1931, ya se produjo en Sevilla el asalto a varios conventos e iglesias de la ciudad. Ese día, precisamente, los claretianos fueron avisados por uno de los cabecillas, que al parecer pues, tenía amistad con el superior de la comunidad, al que había conocido anteriormente en Jaén, lo que permitió que las personas y los principales enseres de la comunidad pues, pudieran repartirse por distintas casas particulares y evitar así ser atacados, ¿no? Bueno, a pesar de este ambiente hostil, en octubre de 1931 se celebró la novena sin demasiadas novedades, al igual que los años siguientes, incluso con buena asistencia, se indica muchos años, salvo 1935, en el que la crónica sí dice que hubo menos asistencia, ¿no? En julio de 1936 estalló la Guerra Civil, que en Sevilla es cierto que duró apenas unas horas, durante las cuales pues, la ciudad y la comunidad claretiana sin duda contuvo la respiración, aunque finalmente no sufrió molestia alguna, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares como Sigüenza o Fernán Caballero o Barbastro, ¿no?, o tantos otros lugares donde muchos claretianos y religiosos en general pues, fueron perseguidos y muchos de ellos sufrieron martirio, ¿no? La segunda anotación sobre la situación política en la crónica precisamente es el relato de lo ocurrido ese día.
Dice el cronista: por la noche, dueños los rojos de los barrios de la capital se dedicaron a incendiar iglesias y conventos, pereciendo entre las llamas las parroquias de San Roque, Omnium Santorum, San Julián con San Marcos y San Román. Perecieron asimismo los conventos e iglesias de las religiosas mercedarias descalzas y salesas. También destrozaron los bancos, imágenes y altares, incendiándolos en la plaza de la iglesia de San Juan de la Palma y de una capilla cercana. Las turbas se contrariaron en su labor de destrucción por el dominio de las tropas y de las personas de orden ya debidamente armadas. Nosotros no hemos sido molestados en lo más mínimo, por ello hemos de dar muy rendidas acciones de gracias a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen, que tan bondadosamente nos ha mirado y librado de las atrocidades de que han sido objeto tantos hermanos nuestros en religión. Libre de combates la ciudad, la novena se celebró en noviembre de 1936 y en 1937 también con relativa normalidad. En 1938 también, incluso con una capilla musical, con 5 cantores de la catedral y 4 padres de la comunidad, se indica. Y a principios de abril de 1939 finalizaba la guerra civil, por lo que los días 12, 13 y 14 de mayo se celebró un solemne triduo organizado por la Archicofradía al Inmaculado Corazón de María para celebrar el final de la guerra y como acción de gracia, predicándolo el padre superior de la comunidad, que en ese momento era el padre Mariano Mediavilla. En noviembre de ese año se celebró la novena y en 1940 también se indica que ya con el esplendor acostumbrado, aunque también se dice que la asistencia no ha sido tan numerosa como otros años, ¿no? Los años de la posguerra pues fueron bastante complicados en nuestro país, en todos los ámbitos y también en el religioso. Ese año 1940 la crónica dice que el reverendo padre superior, que debía seguir siendo el padre Mediavilla, se hizo cargo de los sermones y en advertencias frecuentes manifestó al público cuán grandes son los deseos de los misioneros de servir a la archicofradía, para que ésta sea, en número y devoción del corazón de María, una de las mejores. La novena se celebró sin novedad en los años siguientes, hasta 1945, en que se trasladó al mes de agosto, haciéndola coincidir con la festividad litúrgica, ¿no? Aunque eso pues repercutió en la concurrencia, entre otras cosas porque los primeros días pues coincidía con la novena de la Virgen de los Reyes, que en el mes de agosto pues tiene bastante fuerza en Sevilla, ¿no? En el año 46 se indica que estaban ausentes varios misioneros de la comunidad, por lo que en agosto lo que se celebró es un triduo y se trasladó la novena nuevamente al mes de octubre, ¿no? Aunque ese año no se pudo predicar porque las había prohibido el cardenal Segura durante ese mes para realzar la misión que había convocado como preparación a la declaración del patronato de la Virgen de los Reyes de la Archidiócesis. Y ya en 1947 no se celebró la novena del Corazón de María en esta capilla de Santa María de Jesús, puesto que en octubre de ese año los misioneros claretianos abandonaron la casa y la capilla al revocarles el cardenal Pedro Segura la concesión que se les había hecho unas décadas antes. Aunque afortunadamente, unos años antes ya se había abierto la comunidad de Heliópolis, donde sabemos que la novena se celebró por primera vez en 1949. Por lo tanto, los años 47 y 48 no se celebró la novena al Corazón de María en Sevilla. Ni la guerra civil antes, ni la pandemia del COVID después lograron impedir su celebración, pero esa transición de la comunidad desde la Puerta Jerez hasta Heliópolis sí que lo impidió, ¿no? Pues bien, afortunadamente, como digo, en el año 1942 se había fundado en el barrio de Heliópolis una nueva comunidad claretiana, compuesta por el padre Mariano Mediavilla, que aparece ahí en la imagen, como superior, y los padres Dimas Gómez y Manuel Mayén. Entre sus primeras acciones pastorales estuvo el deseo de erigir canónicamente la archicofradía y dotándolo además en esta ocasión de personalidad jurídica con la aprobación por parte del arzobispado. A tal efecto se presentó una primera solicitud en 1944 con una propuesta de reglas, solicitud que fue firmada por el padre Mariano Mediavilla, como ven ahí, y que fue informada por el teniente fiscal del arzobispado, indicando que el privilegio que alegaban los claretianos pues no estaba contemplado en el derecho canónico y que por lo tanto tenían que aportar alguna prueba de que contaban con ese privilegio para erigir la archicofradía. Respecto a las reglas no se entraba a valorar su contenido, simplemente se pedía un segundo ejemplar para dejar una copia en el expediente.
Tras esta respuesta, pues no se hicieron más trámites y el asunto pues quedó dormido durante un tiempo, hasta 1947, en que el padre Mediavilla pues presenta una segunda solicitud, mencionando la impugnación que el Ministerio Fiscal del Arzobispado había realizado explicando ahora sí pues, la existencia de ese privilegio de 1860 y la confirmación de 1909. El informe del Ministerio Fiscal de 28 de abril indica que la primera solicitud no había sido impugnada, sino que simplemente pues, se pedía esa prueba, ¿no?, de su existencia. Y con respecto a las reglas, ahora sí se exigía que se sustituyera la palabra archicofradía por la de cofradía y se eliminasen las referencias a la indulgencia, puesto que hasta que no se agregara a la archicofradía matriz de París, pues no se podía usar ni ese título ni las indulgencias, ¿no? Además del informe oficial, se dirigió otro directamente al superior de la comunidad claretiana, en el que se le pedía que se incluyeran en las reglas las disposiciones del Sínodo Diocesano de Sevilla sobre el vestido de las mujeres, así como las normas que había dado el cardenal Segura a la archidiócesis sobre los bailes modernos, a los que consideraba positivamente pecaminosos, siendo la participación en ellos de los jóvenes y personas que ocupasen cargos en las asociaciones marianas causa de expulsión de dichas asociaciones. Y asimismo se le pedía que se incluyera también en las reglas las atribuciones del ordinario del lugar para proceder a esa expulsión, ¿no?, aunque se indicaba que entendía que no era necesario, puesto que la dirección por parte de los miembros de la congregación haría innecesario estas prevenciones. En esta segunda ocasión vuelve a quedar estancado el expediente, no se hacen más trámites posteriormente y tampoco aquí se recibe la ansiada autorización, ¿no? Pero un año después, el padre Mariano Mediavilla vuelve a la carga, presenta una tercera solicitud que vuelve a ser informada por el Ministerio Fiscal, haciéndole las mismas observaciones, ¿no?, para incluir en los estatutos las normas sobre el vestido de las mujeres, los bailes modernos, las normas con las atribuciones del ordinario en relación a la posible expulsión de los socios y demás, ¿no? En esta ocasión sí que se hacen esas modificaciones, se presentan los estatutos modificados y el Ministerio Fiscal emite informe favorable en julio de 1949. Finalmente, el 16 de octubre de 1949 quedaban aprobados los estatutos por el Arzobispado de Sevilla. Paralelamente a la tramitación de este tercer expediente, el padre Mediavilla había comenzado ya a trabajar en Heliópolis con un grupo de seglares, convocando una primera reunión el 15 de octubre de 1948, casi un año antes de esta aprobación, de una primera junta de la archicofradía. En el acta que conservamos en el archivo aparece como director espiritual el padre Mediavilla y como presidente don José Antonio Martín Prats. Unos meses después, el 27 de febrero de 1949, se celebró una misa solemne donde ya se impusieron los primeros escapularios y se realizó los primeros juramentos de hermanos, en un acto que entonces se consideró como de reorganización de la archicofradía, indicándose también en la documentación que en ese acto, en esa Eucaristía del 27 de febrero del 49, se incorporaron los restos que había en el centro de Sevilla, de manera que pues, esas socias que habían quedado aquí sin la presencia de los claretianos pudieron incorporarse a esta archicofradía reorganizada en Heliópolis, ¿no? Por lo tanto, con este acto y con la posterior aprobación de los estatutos en octubre, nacía ya oficialmente la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María en Sevilla, ya así con una junta de gobierno y con unas reglas aprobadas por la autoridad eclesiástica y aportando a la archicofradía el estilo y la tradición de Sevilla, ¿no? Dentro de ese estilo y tradición, en el mismo año 1949 se celebraba en Heliópolis la primera novena al Corazón de María y salía en procesión una imagen de la misma que la Junta había decidido adquirir en abril de ese año a la fábrica de objetos religiosos de Olot. La procesión se celebró el 22 de agosto, utilizando un paso no este, que es el nuestro, sino un paso que prestó en esa ocasión la Hermandad del 2 de mayo. En esa primera procesión se hizo pública protestación de fe, en la que desde el balcón de la casa del número 16 de la calle Paraguay, el superior de la comunidad claretiana, el padre Serafín del Río, en este momento, consagraba el barrio de Heliópolis al Inmaculado Corazón de María, en una consagración que se rememora anualmente en el fervorín que se pronuncia en la procesión del Corazón de María. Ese mismo año se acudió también a la procesión de impedidos de la parroquia, que entonces era la del Corpus Christi, portando a los hermanos de la archicofradía sus escapularios y el estandarte de la archicofradía, ¿no? En septiembre de 1949 hay una reunión de la Junta
conservamos todas las actas desde aquella primera de 1948 y en esta de septiembre del 49, entre la lista de asistentes están los representantes de los coros y aparece el nombre de Francisco Reina Berigüete como uno de ellos, ¿no? Una persona que creo que todos conocemos de sobra, que unos meses después fue nombrado vicesecretario, en septiembre de 1956 ya secretario, cargo que ostentó hasta su elección 4 décadas después como hermano mayor en 1991. Las primeras juntas, bueno, todas las juntas pues han dedicado gran parte de sus esfuerzos a organizar actos para recaudar fondos, ¿no? Para los enseres y para las obras de caridad de la hermandad. De hecho, consta que ya en 1949, el mismo año de la reorganización, pues se compraron varios décimos de lotería para ser vendidos, haciendo participaciones de 1 peseta con un recargo de 25 céntimos en concepto de limosna, ¿no? No hay constancia de la cantidad que se invirtió ese primer año, pero al año siguiente, en 1950, fueron nada menos que 6.000 pesetas de lotería las que se invirtieron, ¿no? Ese año 1950 se organizó una tómbola coincidiendo con la festividad del Corazón de María y posteriormente pues se han organizado todo tipo de actos, ¿no? Fruto de la creatividad de las sucesivas juntas y que se han podido celebrar gracias a la generosidad de los hermanos y hermanas que han aportado su tiempo para su celebración, ¿no? Entre las cuales pues ya es una tradición en nuestro barrio de Heliópolis la velada de la hermandad, ¿no? En el mes de octubre y todos los demás actos que se hacen, ¿no? Con esos recursos la hermandad pudo ir engrandeciendo el ornato de sus enseres, pero también atender a todo tipo de necesidades, ¿no? De hecho, los beneficios obtenidos con la venta de la lotería en 1949 se entregaron a los misioneros claretianos como participación de la archicofradía en la comida que estos repartían a los pobres en la festividad de la Epifanía. En 1950 la Junta, por ejemplo, acuerda un donativo de 100 pesetas a Acción Católica Femenina. En diciembre de ese año se decidió socorrer a 2 familias necesitadas del barrio, sufragando sus gastos. Y el libro de actas de la Junta de Gobierno está repleta de acuerdos similares, ¿no? Con diferentes donativos de distintas cuantías a distintas personas y entidades, variando con el tiempo sus destinatarios, lógicamente, fruto de la evolución social y económica de nuestro país, ¿no? Como demuestra pues, la ayuda que actualmente se presta a los inmigrantes en Lucena del Puerto, ¿no? Volviendo a los primeros años de la hermandad, poco a poco se iba enriqueciendo su organización. En 1950 se nombraron las primeras camareras, doña Pilar Moreno y la señorita María, así se la cita en la documentación, y una suplente a doña Dolores Sellés. En 1951 se pudo estrenar para la procesión del Corazón de María ya el paso en metal plateado que habían realizado los orfebres hermanos Seco para esta imagen que entonces poseía la hermandad. Para la construcción de este paso se recibió un generoso donativo de 15.000 pesetas de doña Margarita Dullat de Alimés y Díez, duquesa viuda de Almodóvar del Río y que era miembro de la Junta de la Hermandad en representación de la rama femenina. En agradecimiento por este donativo y por los servicios que sin duda prestaba la hermandad, la Junta aprobó en febrero de 1951 su nombramiento como presidente mayor honoraria vitalicia, cargo que ostentó hasta su fallecimiento en 1954. Respecto al paso se siguió mejorando. En el 53 se adquirieron 4 candelabros que realizaron los mismos orfebres hermanos Seco, que en el año 58 volvieron a platear el paso, ¿no? Sabemos que fue pedido en varias ocasiones y se prestó durante un tiempo, pero ante el peligro del deterioro la Junta acordó en octubre de 1955 no prestarlo más, cosa que efectivamente no ocurrió hasta los años 70, en el que, según aparece en la documentación, se decidió por una sola vez y sin que sirva de precedente, prestarlo a la Hermandad de María Auxiliadora. Con respecto a la novena que se venía celebrando en el mes de agosto, pues es un mes poco propicio en Sevilla para organizar procesiones, de manera que en 1953 se decidió en ese mes organizar un triduo o incluso una función el Día del Corazón de María y trasladar la novena a finales de septiembre. Y así se mantuvo hasta 1971, en el que los cambios litúrgicos pues adelantaban la fecha de la celebración al mes de junio, que es cuando se celebra desde entonces, ¿no? Concretamente, se decidió que la festividad del Corazón de María se celebrara el sábado posterior a la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que a su vez se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés, ¿no? Por tanto, es una fecha que no es fija y que oscila entre el 30 de mayo y el 3 de julio, siendo habitualmente pues en el mes de junio, ¿no?
Respecto al número de hermanos, sabemos por distintos informes presentados a la Junta de Gobierno que en 1954 se habían alcanzado ya el número de 700, que en el año 57 son 750 y en el año 65 se llegó a la cifra de 815 hermanos, ¿no? Que fue como un pico, a partir de ahí hay un cierto declive, como ahora veremos, hasta la actual recuperación. De entre los enseres, pues la preocupación de la Junta fue adquirir una imagen titular que sustituyera a esta de Olot. Ya en el año 54 hay un primer acuerdo, ¿no?, para hacerlo, aunque en ese momento no se pudo hacer. Y en julio de 1956 incluso se presentó un primer boceto del artista José Paz Vélez, que debió gustar a la Junta, pero no mucho, porque decidieron seguir buscando ideas, diciendo el acta, para conseguir que la nueva imagen sea algo definitivo en la que se compaginen el buen gusto, la devoción y ese algo especial que debe tener una imagen en Sevilla. En noviembre del 59 esta imagen pues presentaba bastantes daños, por lo que se entrevistó al imaginero Rafael Barbero Medina, que presentó un boceto en barro de la nueva imagen con la propuesta de trabajarla en madera de caobilla de Guinea y presentando un presupuesto de 30.000 pesetas. La Junta aprobó el encargo, aunque con algunos retoques en el diseño, y finalmente en abril de 1960 se firma el contrato por 25.000 pesetas, comprometiéndose el escultor a terminar la imagen para el mes de agosto de ese año. La madera utilizada finalmente fue de ciprés, que, según la tradición oral de nuestra hermandad, pues procedía de un ciprés cedido por el ayuntamiento y que estaba ubicado en el cementerio. Durante las tareas de talla, la Junta realizó varias visitas, primero para aprobar el diseño definitivo y después para comprobar la evolución de los trabajos, la última de las cuales se giró el 26 de agosto, con la imagen ya prácticamente acabada. De manera que, a propuesta del padre Federico Gutiérrez, otro personaje relevante en el que no me voy a poder parar mucho, pero y gracias a sus gestiones, pues la imagen quedó expuesta en la librería de Eulogio de las Heras, una librería religiosa que había entonces en la calle Sierpe, los primeros días del mes de septiembre y posteriormente en un recibidor del colegio, hasta que en septiembre de 1960 se bendijo durante la novena y se celebró la primera procesión con ella, ¿no? En el recordatorio de la novena de ese año vemos que se celebró del 17 al 25 de septiembre. Abajo aparece Sevilla Heliópolis 1960 y por la parte de atrás está a la derecha el párrafo en negrita donde se indica que desfila por primera vez por las calles del barrio la nueva imagen del Corazón de María, que será bendecida en la novena, ¿no? Unos meses después de llegar esta imagen a la hermandad, falleció ocupando el cargo quien había sido el hermano mayor de la archicofradía desde la reorganización, siendo sustituido por el que ocupaba el cargo de vicepresidente, don Juan González Vallarino, que planteó la inquietud en la Junta por ampliar la devoción y la actividad de la hermandad, apareciendo ya en ese año que se trató en la Junta el asunto de una hermandad de penitencia, enero de 1961, aunque en ese momento pues, se dejó sin consideración por las dificultades que entrañaba, ¿no? Unos años después, en 1964, la capilla del Colegio Claret se convertía en parroquia, lo cual pues, generó también una cierta inquietud en la Junta de Gobierno, aunque el padre Gutiérrez, que era el director espiritual, pues tranquilizó a la Junta indicando que el rector de la Iglesia seguía siendo el padre superior y que por lo tanto no debía afectar en nada a los cultos de la archicofradía. Sin embargo, es cierto que en diciembre de 1965, cuando se llega a esa cifra de 815 socios, hay una cierta inquietud en la Junta de Gobierno y ese mes de diciembre el secretario de la Junta, que ya es don Francisco Reina, presentaba un informe en el que manifestaba esta preocupación que venía del hecho de que bueno, pues los cambios litúrgicos que en la Iglesia había provocado el Concilio Vaticano II, pues planteaba ciertos retos a la hermandad, así como esta creación de la parroquia, ¿no? Entonces él proponía que la erección de la parroquia podía ser una oportunidad para la hermandad, vinculándose a ella y trabajando a su servicio, y que para ello la mejor manera de hacerlo era
constituir una hermandad sacramental, ¿no?, al servicio de los actos eucarísticos que se organizaran en la parroquia, ¿no? Esto abrió un proceso de reflexión en la hermandad, aunque en aquel momento se desechó la idea porque las obligaciones que implicaba iban a acarrear unos gastos que no se estaba en condiciones de afrontar, ¿no? Por lo tanto, la hermandad continuaba con sus cultos y costumbres habituales, con sus procesiones, de las cuales podemos destacar que en el año 1973 salía por primera vez una cuadrilla, dice la documentación, de costaleros estudiantes, el mismo año que la Hermandad de los Estudiantes sacaba la primera cuadrilla de hermanos costaleros, ¿no? Esta renovación, pues sin duda generó un cierto entusiasmo, un grupo de jóvenes de la parroquia que se ofrecieron a la hermandad, incluso proponiendo la creación de una junta joven y la creación de una hermandad de penitencia, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, pues la hermandad estaba viviendo unos años de cierto valle, ¿no? En el año 75 los 815 hermanos habían descendido a 737 y la Junta pues sigue planteándose las posibles vías para revitalizar la archicofradía, ¿no? Se acuerda para ello renovar las reglas y constituir una hermandad de penitencia. Incluso hay un acta de la Junta de Gobierno donde se especifican las acciones a llevar a cabo para lograrlo, como establecer unas bases religiosas y económicas adecuadas, dar a conocer la iniciativa en la parroquia y en el colegio, adoptar el misterio de la pasión que representaría la hermandad, el diseño de la túnica, el recorrido o el título completo que habría de tener, obligándose la Junta de Gobierno a incluir en dicho título el nombre de Inmaculado Corazón de María, ya que la causa fundamental de esa posible transformación era que no desapareciese la devoción en el barrio, ¿no? Lo cierto es que el asunto volvió a quedar estancado y no se terminó de decidir nada ni de hacer posteriores gestiones, ¿no? Un tiempo después fallece también en el cargo el hermano mayor Juan González Vallarino, siendo sustituido primero interinamente y después ya de forma efectiva por Juan Delgado Alba, que fue el hermano mayor de la hermandad hasta su repentino y prematuro fallecimiento en mayo de 1982. Juan Delgado Alba es un personaje bastante relevante no solo en nuestra archicofradía, sino en general en la Semana Santa de Sevilla. Había sido hermano mayor de la Hermandad de las Aguas y en el momento de su fallecimiento, además de hermano mayor de nuestra hermandad, lo era de la del Silencio, como consta en esta lápida ubicada junto al presbiterio de la Real Iglesia de San Antonio Abad, donde se indica que falleció siendo hermano mayor de aquella archicofradía, además de la nuestra, y el título que se le concedió como cofrade ejemplar de Sevilla, ¿no? Pues bien, Juan Delgado Alba, el 10 de mayo de 1982, 4 días antes de su fallecimiento, presidió su última Junta de Gobierno, donde se sentaron las bases de la renovación que habría de experimentar la archicofradía en los años 80, que fueron dirigidas y encabezadas por el hermano mayor que lo sustituyó, don Rafael Narváez García. Además de don Rafael, otra persona relevante en esos años 80 fue el párroco, el padre José Márquez Valdés, Pepe Márquez, como lo conocemos todos, que tomó posesión como párroco el 11 de septiembre de 1983, convirtiéndose además en el director espiritual de la archicofradía y acompañando a la misma en su crecimiento espiritual y en la agregación de la faceta sacramental. Precisamente en el primer proyecto pastoral que elaboró Pepe Márquez como párroco, hay un informe de los distintos grupos que estaban en la parroquia, y en el de la archicofradía se indica que el número de hermanos era de 350 en ese momento. Por lo tanto, se siguen buscando nuevas formas de revitalización y en los años 80 vino por dos vías. En primer lugar, a través de la incorporación de nuevas imágenes y nuevos titulares a la hermandad, y por otro lado, la faceta sacramental, ¿no? Efectivamente, en 1983 llegó en primer lugar al Colegio Claret la imagen de la Virgen del Amparo, cedida por don Gabriel Solís Carvajal, que había sido hermano mayor de la Hermandad de Gloria de la Divina Pastora de las Almas y de Santa Marina de Sevilla, una dolorosa de candelero realizada en 1967 por el imaginero gaditano Miguel José Laínez Capote.
Esta imagen, que como digo en primer momento llegó al Colegio Claret, pues despertó el entusiasmo de un grupo de alumnos que, dirigidos por varios sacerdotes claretianos, pues empezaron a organizar distintos cultos con ella, hasta que finalmente se decidió su integración en la archicofradía, siendo cedida ya a perpetuidad por su propietario en 1987. Otra imagen que se incorpora y otra devoción es la de San Juan Evangelista. En esta imagen, obra del imaginero Antonio Eslava, y que pertenecía a la hermandad de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, pero que la tenía retirada del culto, motivo por el cual el párroco Pepe Márquez se la solicitó en 1984, acordando el Cabildo General Extraordinario de aquella hermandad en mayo del 86 la cesión a la archicofradía a perpetuidad, ¿no? En mayo del 86 también un hermano regalaba la cruz de guía a la hermandad, y en 1988 llegaba el Cristo de la Misión. Desde 1950 existía un crucificado con este mismo título, pero en los años 80 ese grupo de jóvenes que estaba empezando a participar en la hermandad pues quiso aportar la imagen de un nazareno, incluso encargándose de obtener los recursos para sufragarla, ¿no? La imagen fue encargada en 1984 al imaginero nuestro hermano don José Manuel Bonilla Cornejo, que elaboró esta imagen de talla completa, realizada en madera de cedro y pino, con una altura de 172 centímetros, representando a Cristo erguido con la cruz a cuesta y un pie adelantado, sin corona de espinas ni potencia por el momento. Como notas curiosas, podemos decir que en la peana está ensamblada una piedra certificada desde el Monte Calvario, y detrás del pie del Señor aparece una salamanquesa donde está la firma del autor, ¿no? La imagen fue bendecida por Pepe Márquez el 3 de marzo de 1988, y ese mismo año, el Viernes de Dolores, se celebraba un solemne Vía Crucis por las calles del barrio, entonces, como vemos, en solitario y sobre el paso plateado del Corazón de María. Este Vía Crucis iría ganando popularidad con el tiempo y convirtiendo Heliópolis en uno de los puntos cofrades señeros del Viernes de Dolores en nuestra ciudad, ¿no? Por lo tanto, en los años 80 se celebraban 4 salidas procesionales al año, esta del Viernes de Dolores con el Cristo de la Misión, la procesión solemne con la imagen del Inmaculado Corazón de María en el mes de junio, la procesión de impedidos por las calles de la feligresía y un rosario de la Aurora con la Virgen del Amparo en el mes de octubre. La hermandad, como digo, pues empezaba a vivir con un cierto entusiasmo, con un cierto protagonismo, que en 1985 le hicieron merecedora de la condecoración del Nazareno de Plata como hermandad más destacada en la organización y celebración de actos de formación espiritual. A mediados de los años 80 la hermandad, por tanto, pues contaba con un ambiente favorable en la parroquia, y la Junta pues decide ya agregar la faceta sacramental, o incluso se planteaba la penitencial, aunque a partir de enero del año 83 empezaron a organizarse ya cultos al Santísimo Sacramento a petición y bajo la dirección del párroco, aunque eso sí, como se indica en un acta de la Junta, sin perder el carácter mariano que siempre hemos tenido, y más en esta Sevilla que tiene tan arraigado el sentir de devoción a la Señora. Finalmente, en 1986 se elevaba solicitud a Palacio para agregar la faceta de hermandad sacramental, indicándose que desde el año 84 se venía ejerciendo, de hecho, como hermandad sacramental en la parroquia. Se hacía referencia a las devociones de la hermandad, ¿no? La primigenia del Corazón de María, junto con el Padre Claret, el Cristo de la Misión, la Virgen del Amparo, San Juan Evangelista, y se indicaba también en esa solicitud los rasgos de la espiritualidad de la hermandad. Alrededor de todas estas devociones, junto a la sacramental, la vocación misionera, el espíritu de caridad entre los hermanos y la dignidad en el culto y sobriedad, obligándose a la Junta de Gobierno a conservar el estilo tradicional cofrade de Sevilla. En febrero de 1987 se recibe la respuesta del arzobispado, la recibe concretamente el superior de la Comunidad de los Misioneros Claretianos, indicándole que se puede acceder a la petición mediante la firma de un decreto de elección, firma conjunta por parte del arzobispo de Sevilla y la persona competente de la comunidad claretiana, que el propio padre José María Bolívar, que era el superior de la comunidad entonces, entendía que era él, y fue quien firmó ese decreto junto al arzobispo. Firma que se produjo el 25 de marzo de 1987
en el que se agregaba se producía la erección canónica de la Hermandad Sacramental y de Gloria, sin que ello impidiese su ser y espiritualidad cordimariana, ¿no? El arzobispo en el decreto exhortaba a todos los hermanos a que con generoso e ilusionado espíritu cristiano y apostólico hagan de la archicofradía un poderoso y valioso instrumento de santificación, caridad, apostolado y culto público litúrgico bajo la maternal protección y ejemplo de la Virgen María. Lo cierto es que en ese decreto, en esa firma, se produjo un pequeño error procedimental, ¿no?, que generó un cierto desencuentro entre la hermandad y la congregación de los misioneros claretianos, ya que a juicio del entonces superior provincial, pues era él a quien correspondía dar esa autorización y no al superior local, ¿no? Esto produjo ese enfriamiento porque, bueno, pues los claretianos recelaban de que el nuevo carácter de la hermandad pudiera hacer diluir y perder la devoción al corazón de María, cosa que los promotores de esa transformación justamente lo que querían era, al revés, revitalizar la vida de la hermandad y, por lo tanto, que engrandecer el culto al corazón de María, ¿no? A pesar de este desencuentro se produjo esa revitalización. En 1988 ya aparecen censados 630 hermanos, número que ha seguido creciendo hasta los aproximadamente 1.300 que somos en la actualidad, ¿no? En los años 80 y 90 pues se continúan con los cultos ordinarios, ¿no?, renovados. Bueno, ahí tienen una imagen del decreto de erección de la hermandad sacramental, y los cultos, como digo, que se renuevan. Se produce la visita de la Virgen del Amparo al asentamiento chabolista que entonces existía en Los Bermejales, en diciembre del 88. En el año 89 se inauguran los altares laterales de la parroquia de San Antonio María Claret para acoger las imágenes titulares. En noviembre del 91 se elegía a Paco Reina como hermano mayor, como hemos indicado anteriormente. Y un poco después, el 10 de abril de 1992, se producía la primera salida procesional del nuevo paso del Santo Cristo de la Misión en su primera fase, paso que con el tiempo pues se ha ido embelleciendo cada vez más con nuevas incorporaciones y estrenos, como viviremos el próximo Viernes de Dolores, ¿no? Eso permitió que en 2006 pues, se invitara a la hermandad a acudir a la catedral para participar en la exposición de arte sacro, pudiendo contemplarse pues, la imagen de nuestros titulares bajo las bóvedas de la catedral, ¿no?, o a los pies de la giralda, ¿no? En el año 95 fue elegido hermano mayor don Emilio Delgado. La hermandad sigue creciendo espiritualmente y materialmente. Bajo su mandato se logra la cesión de un local municipal en Reina Mercedes, local o cesión que fue firmada en nombre del ayuntamiento por el recordado concejal don Alberto Jiménez Becerril. Y posteriormente, en el año 99, fue elegido como nuevo hermano mayor don José Luis Segura Espinosa, que estuvo en el cargo hasta el 2008, impulsando la aprobación de las nuevas reglas para agregar la faceta penitencial, recogiendo el sentir mayoritario de la hermandad, expresado prácticamente desde su reorganización, como hemos visto, ¿no? El 12 de junio del año 2001 se celebraba un cabildo general extraordinario en el que la hermandad se manifestaba a favor de solicitar a la autoridad eclesiástica la incorporación de la faceta penitencial. Iniciativa que ya se había intentado en un par de ocasiones, al menos en los años 90, siendo frenada en ese momento por los misioneros claretianos por esos recelos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Se vuelve a plantear en este momento la cuestión al gobierno provincial, que en ese momento estaba encabezado por su superior, el padre Juan José García, junto con el prefecto de apostolado, padre Pedro Cabrera, los cuales decidieron poner fin a esa situación tan insostenible que se había prolongado más de una década, abriendo un diálogo sincero y abierto con la Junta de la Archicofradía y llegando a acuerdos, ¿no?, para lograr el entendimiento y la buena armonía entre la archicofradía, la parroquia y la congregación de los misioneros claretianos. Y entre los asuntos que se acordaron pues fue precisamente la renovación de las reglas. De manera que el 22 de septiembre de 2007 el Cabildo General Extraordinario aprobaba las nuevas reglas, apoyadas unos días después por el superior provincial, padre Juan José García, contando con el aval del párroco, que en esta época volvía a ser Pepe Márquez, y se tramita ante Palacio, de manera que el 25 de diciembre de 2007, solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor, el cardenal arzobispo de Sevilla
excelentísimo y reverendísimo don Carlos Amigo Vallejo aprobaba las nuevas reglas y firmaba el decreto de erección de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de la Misión, Nuestra Señora del Amparo, San Juan Evangelista y San Antonio María Claret. El 14 de marzo, Viernes de Dolores de 2008, el barrio de Liriópolis veía por primera vez a sus nazarenos de blanco y azul pavo acompañando al Cristo de la Misión y la Virgen del Amparo por sus calles. Poco tiempo después, en junio de 2008, es elegido hermano mayor, don José Carlos Campos Jiménez, que sigue poniendo en marcha nuevos proyectos y otros heredados de juntas anteriores, como la construcción de la Casa de Hermandad, ya que desde la fundación o la reorganización de 1949 la Archicofradía había venido haciendo uso de distintos locales, pero a medida que aumentaban los enseres, pues cada vez era más complicado, ¿no? De hecho, ya en el año 1964, en el acta de la Junta hay una queja, ¿no?, indicando que el local parece un auténtico jueves, dice el acta, ¿no? En los años 90 se consigue la cesión del local que les indicaba anteriormente, en la calle Reina Mercedes. Durante el mandato de José Luis Segura se iniciaron los trámites para la concesión del terreno en la calle Teba, y ya en el mandato de José Carlos Campos se coloca la primera piedra el 13 de noviembre de 2011 y finalmente la Casa de Hermandad es bendecida e inaugurada el 11 de noviembre de 2012, Día de la Virgen del Amparo, por el arzobispo Juan José Asenjo. En esta casa han dirigido la vida de la hermandad los sucesivos hermanos mayores posteriores que han ido siendo elegidos, don Juan Reina Zamora, bajo cuyo mandato se sigue engrandeciendo el paso, ¿no?, sustituyendo los faroles por candelabros, don Ángel Sánchez Matamoro, al que le tocó dirigir la hermandad durante la pandemia del COVID, y nuestro actual hermano mayor, don Ángel Ruiz Pérez, con el que ya llegamos a nuestros días, ¿no?, a la historia viva de la hermandad, que ahora celebra sus 75 años, mirando atrás con el orgullo de que tantos esfuerzos de tantas personas han sido ofrecidos para mayor gloria de Dios y de su Santa Madre. La Hermandad de la Misión, como es popularmente conocida, la Archicofradía del Corazón de María, como es cariñosamente llamada, sigue caminando con humildad pero con paso firme, con una tradición y un patrimonio material y sobre todo espiritual que hemos recibido de quienes nos han antecedido, misioneros claretianos y cientos de hermanas y hermanos que la han ido construyendo año a año. Con todos ellos, y como todos ellos, decimos y proclamamos una vez más, como nuestro escudo y nuestra lanza, como nuestro refugio y nuestro lema: oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Nada más, muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica historia que nos ha contado de nuestra hermandad, que creo que ahora mismo es la persona que más conoce la hermandad, sin lugar a dudas, y más datos tiene en la cabeza, con lo que hay que seguir contando con él sin lugar a dudas para que vayas aportando esas ideas y esos conocimientos que has adquirido. Darte las gracias, José Miguel. Si yo, para mí es un honor ser hermano mayor de la hermandad desde que tomé posesión, hoy más todavía después de conocer nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias.